Ya estoy aquí empezando el en vivo del día. ¿Cómo han estado? Todo va fluyendo acá en México, aunque la situación está bien difícil. Llegamos a un punto álgido de contagios del COVID. Entonces ya hay lugares con estados de emergencia, los hospitales saturados, y las personas pues saliendo a la calle como si no pasara nada. Aunque debo decir que también, y hay que mencionarlo, que la verdad es que cada vez que yo tengo que salir a la calle, etcétera, sí veo un 90% de personas respetando las medidas sanitarias. Sí. Entonces, pues con todo y ello, estamos en un momento difícil, pandémico aquí en México. Sí. Las autoridades están alarmadas. De hecho, pues prácticamente, bueno, aquí en Morelos, el estado donde yo vivo, y la Ciudad de México, que yo vivo al lado de la Ciudad de México, pues deberían estar en semáforo rojo, o sea, deberían estar en máxima alerta sanitaria, pero los gobiernos están optando por mantenerlo en naranja, o sea, así como, sí, naranja, rojo pintado de naranja. Muchas personas se molestan con los gobiernos de por qué no meten el semáforo rojo y cerramos a todos y nos encerramos todos y otra vez paro de labores y de actividades nacional. Pero las personas que se molestan son las que pues no viven al día. No son las personas que tienen que salir a trabajar porque si no, no comen. Sí. Para la persona que tiene la vida resuelta y que puede trabajar desde casa, y me incluyo, no estoy dramatizando, de que yo soy de los que tiene que salir diario a ganarse la vida. No, o sea, yo pues, puedo trabajar desde casa y no tengo ningún problema, ¿sí? Pero entiendo a las personas que tienen que salir de casa diario a trabajar. La situación está muy complicada económicamente hablando, muy complicada. Entonces, todas esas personas que reclaman, el gobierno debería encerrar a todos y haber toque de queda y etcétera, pues son personas que evidentemente no se ganan la vida en la calle, ¿sí? Con negocios particulares, con pequeños negocios, con, no sé, los empleados que necesitan salir de sus casas. Todas las personas que están trabajando desde casa pues tienen una gran ventaja, pero no todo el mundo puede trabajar desde casa. Muchas personas tienen que salir a ganarse la vida. Entonces, entiendo la posición del gobierno, ¿sí? Entiendo la posición de, pues no podemos cerrar el país porque se nos viene abajo la economía, de por sí ya está muy mal. Con todo lo que ello implica, o sea, que es un precio bastante alto. O sea, no estoy argumentando que eso esté bien, pero no queda de otra. Porque yo estaba escuchando varias dirigentes empresariales de diferentes tipos de comercios que decían que un encierro más implicaba el fin definitivo de muchísimos más comercios de los que ya de por sí ya cerraron. Entonces, que no iban a aguantar muchos comerciantes, empleados, pequeñas y medianas empresas, no iban a aguantar otro encierro. O sea, eso es lo que estaban diciendo. Y pues sí, o sea, se entiende. Entonces, yo creo que es una responsabilidad ciudadana, ¿sí? Que nosotros seamos responsables, seamos conscientes de la situación y que realmente hagamos caso a los especialistas, ¿sí? Que dicen, quédate en casa si puedes. Si no puedes, pues ponte tapabocas, mantén la sana distancia, lávate las manos, o sea,
Creo que es un mínimo de criterio, no es alarmismo, no es paranoia, conspiracionismo, no, es un mínimo de criterio, porque tenemos que de alguna manera reducir, ¿sí?, los contagios al máximo para que podamos seguir con nuestras vidas, porque mientras más negligentes seamos, más va a tardar en reducirse esta emergencia sanitaria. Y luego viene el tema de las vacunas, que hay mucha controversia con las vacunas, muchas personas diciendo yo no me voy a vacunar. Me han pedido que yo exprese mi opinión respecto a las vacunas. Yo tengo opiniones encontradas, ¿sí?, honestamente. He hablado con especialistas, he escuchado especialistas, me ha llegado información de gente académica, de ciencias biotecnológicas de primer nivel, ¿sí?, y por eso tengo opiniones encontradas. Básicamente, para que una vacuna sea probada, comprobada y sobre todo ver cuáles son los verdaderos efectos secundarios, no son 2 meses, no son 3 meses, a mí me estaban explicando que de 2 a 3 años para que una vacuna podamos ver el efecto secundario real de esa vacuna. Por otro lado, hay argumentativas de especialistas que dicen que la forma en que se crearon estas vacunas no tiene tanto riesgo, ¿okay? Pero a final de cuentas es muy pronto para decir que no tiene riesgo, porque pues, es un lapso determinado, ¿sí?, para ver la eficiencia de la vacuna por un lado y, lógicamente, y más importante, los verdaderos efectos secundarios. Otro punto es que ahora con esta emergencia sanitaria, pues las grandes farmacéuticas se han apurado para sacar la vacuna, yo diría un 10% por el bien de la humanidad y un 90% por negocio. O sea, se hizo una carrera farmacéutica a ver quién llega primero a la vacuna, porque saben que quien le pegue, ahora sí que quien le pegue a la vacuna bien y la saque al mercado lo más pronto posible, pues son los que van a tener una ventaja y van a ganar billones, con B de burro, billones de dólares. Entonces, a mí las empresas farmacéuticas personalmente no me dan confianza en muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces anteponen el negocio a la salud real de las personas. Y como ahora hay mucha prisa por sacar la vacuna, hay mucha prisa, entonces, pues creo yo que están dejando de lado varias medidas de seguridad, ¿sí?, que no se pueden apresurar. O sea, no puedes adelantar resultados y conclusiones cuando los organismos y la reacción de los organismos a las inmunizaciones tienen su propio proceso. Entonces, eso a mí me alarma un poco. Ahora, algunos van a decir, entonces estás diciendo que no nos vacunemos. No. Dije, tengo opiniones encontradas. Por un lado, eso me alarma. Pero por otro lado, he escuchado muchos argumentos por especialistas de que la vacuna, por la forma en que es creada, es relativamente segura. Ahora, relativamente me escandaliza un poco. Hace poco me llegó información de una especialista top, ¿sí?, en biotecnología, que nos comentaba que la vacuna de Pfizer tenía algunos efectos secundarios, que la inmunidad era no tan segura, que tenía 70% de inmunidad y que luego había que hacer un refuerzo, que si tenías alergias, ¿sí?, o cuestiones alérgicas, no era recomendable usar la vacuna. O sea, cuando te empiezan a decir, si tienes alergias, pues tal vez no sea buena idea, es como que, o sea, no están aceptando oficialmente que sí tiene efectos secundarios y que no todo el mundo se la debería poner. Entonces, eso
me llegó esa información y nos dijo que, o nos llegó la información de que más bien, curiosamente, la vacuna china era la más segura. No sé, no me llegó, no comentó nada de la vacuna rusa, ni la de AstraZeneca, no comentó eso, pero dijo que la china era la buena, porque no tenía efectos secundarios, porque tenía vamos a decir, una efectividad de inmunización mucho más alta. Me parece que no había que poner refuerzos, la forma en que estaba hecha la vacuna. Entonces, tengo opiniones encontradas. O sea, si ya me llegó esta información, yo pensaría en sí vacunarme. Si tuviera yo el acceso a la vacuna, sí pensaría en vacunarme, pero no me vacunaría de la vacuna Pfizer. Optaría por la vacuna china o por la vacuna rusa. O sea, eso es una opinión personal. Yo no soy especialista, que quede bien claro, yo no soy especialista. Estoy argumentando conforme a lo que yo he investigado y la información que me ha llegado. Puede ser que me esté equivocando, no lo tomen, es que la gente luego en las redes es, entonces, no, que no se haga teléfono descompuesto. Cada quien tiene que investigar y formar su propio criterio, ¿sí? Si nosotros analizamos, por ejemplo, sarampión, viruela, poliomielitis, etcétera, fueron de alguna manera pandémicos, o sea, tal vez a diferentes niveles y escalas y etcétera. No estoy diciendo que sea lo mismo que el coronavirus, pero las vacunas, ¿sí?, han salvado a muchas vidas desde que empezaron. Que sí hay efectos secundarios en ciertas vacunas, por ejemplo, a mí la vacuna de la influenza nunca me la he puesto. ¿Por qué? Porque muchas personas que conozco, se pusieron la vacuna de la influenza y no les sirvió para nada. Y no nomás no les sirvió para nada, se la pusieron y se pusieron muy mal. O sea, se enfermaron horrible y luego se volvieron a enfermar. O sea, les volvió a dar influenza y entonces la pinche vacuna esa de la influenza no sirvió para un cacahuate. Pero eso yo lo viví con conocidos, con varios, que me vacuné contra la influenza, me enfermé, y bla, bla, bla. O sea, eso yo lo atestigué en persona, ¿sí? Entonces, por eso yo no me pongo vacuna para la influenza. Así de simple. Prefiero tener mi sistema inmune óptimo, hacer ejercicio, grandes cantidades de vitamina C, de zinc, ¿sí?, factores de transferencia, buena alimentación, o sea, vitamina D, complejo B. O sea, prefiero irme por el lado de tener un sistema inmune muy bien ponderado, equilibrado y potente, a tratarlo de solucionar con una vacuna. ¿Sí? O sea, pero eso fue de la influenza. Pero si nosotros analizamos, por ejemplo, la polio, era terrible. Yo llegué a conocer en mi generación, una generación y dos antes, yo llegué a conocer muchas personas que sufrieron de poliomielitis y quedaron muy mal. Y la vacuna de la polio ha salvado a muchas personas. Pues esa es la realidad. La de sarampión, a mí me dio sarampión, me dio varicela y sarampión, varicela y escarlatina, creo me dio. Y me dio todo al mismo tiempo. Sí. Cuando era niño, ¿no? Y me vacunaron y vamos, o sea, estoy vivo, no pasó nada y agradezco que mi mamá me vacunó. O sea, yo no estoy en contra de las vacunas como tal, pero creo que sí tenemos que tener un criterio de qué vacunas, cuál es la perspectiva de negocio de las farmacéuticas, porque luego sacan medicamentos que más que ayudar afectan y esconden otras patentes, ¿sí?, para que tú compres el medicamento que a ellos les cuesta más barato producir y que no ayuda en realidad. Y los medicamentos que realmente ayudan los sacan del mercado y los guardan. Así son de ojetes. O sea, las farmacéuticas son una mierda. También eso hay que aceptarlo. O sea, por un lado es curioso porque en la historia de las bacterias, los virus, los hongos, etcétera, en los seres humanos, gracias a que tenemos antibióticos y que se han producido buenos antibióticos, realmente no voy a decir la calidad de vida, sino los años de vida de la población en general aumentaron. O sea, antes de los antibióticos, tú llegar a los 40 años era un milagro. O sea, yo ya sería un viejo
Sí, porque era impensable pensar en alguien que llegara a los 70, 80 años como un estándar. O sea, una persona de 70, 80 años ya era un centenario, ya era un ser del otro mundo antes de los antibióticos, etc. Entonces los antibióticos sí han ayudado. El uso indiscriminado y estúpido de los antibióticos es otra historia. O sea que ahora la gente de repente agarró y ya antibióticos para todo, y que las farmacéuticas en colusión con los médicos receten antibióticos para todo, para vender, ¿sí? Venderles a las farmacéuticas sus productos, etcétera, etcétera, es otra historia. El mal uso de los medicamentos es otra historia, pero de que los medicamentos han sido buenos porque han alargado nuestra vida en general como especie, sí. ¿Que han mejorado la calidad de vida? No, porque no es lo mismo alargar que mejorar la calidad de vida, no es lo mismo. Tú puedes tener una larga vida con una pésima salud, sí, pasártela mal, lo cual es la mayoría de la población. O sea, realmente no tenemos viejos sanos, salvo en Okinawa o en Bután o en lugares, en un pueblo en Italia, etcétera, donde los viejos como estándar son longevos, sí, y sanos. Sí, pero si nosotros vemos a los viejos aquí en México, están hechos mierda, ¿sí? Mierda, porque que tú alargues la cantidad de años no significa automáticamente que va a ser calidad de vida, ¿ok? Y la medicina alopática hoy en día lo que quiere es alargar la vida, no mejorar la calidad de vida, esa es la verdad, ¿sí? Pero bueno, ya, sí. Entonces, porque me habían preguntado de esto, ¿qué opinaba yo? Pues no soy especialista, no soy médico, y lo que yo he investigado y lo que me han dicho es eso, ¿ok? Entonces, además, estábamos pensando ayer con mis hijos, etcétera, que realmente las vacunas para cuando lleguen aquí a México, a la población, y llegue la vacuna, si llega la Pfizer, no nos la vamos a poner, así de simple. Si llega la China o incluso la rusa, pudiéramos pensar en ponérnosla, si no es que sale otra información después, y no información amarillista, mala información, o también, aguas, si Pfizer, o vamos a decir, empresa farmacéutica A y empresa farmacéutica B están compitiendo por sacar una vacuna que sea confiable y proyectarla como confiable al público, ¿a poco no creen que existe la competencia desleal? Donde la compañía farmacéutica A va a decir, va a colar información, no ella oficialmente, sino a través de medios, a través de bots, a través de redes, va a colar información de que la vacuna de la farmacéutica B es peligrosa y nadie se la debe de poner. Y que la mía es la buena. Y entonces la B va a decir, no, la mía es la buena, la de la A es mala. O sea, ¿a poco no creen que hay una competencia desleal farmacéutica y en todo? ¿Sí? Entonces, a nosotros nos llega tanta información, tanta información. Por un lado nos llega la información conspiracionista, por otro lado nos llega la información amarillista, por otro lado nos llega la información dramática, por otro lado nos llega la información optimista, por otro lado nos llega la información creada para intereses particulares, y es muy difícil ver cuál es la buena. Sí, entonces se requiere como de hurgar y escuchar y aprender e investigar muchísimo para limpiar toda esa basura mediática y realmente entender lo que está pasando, porque hoy en día los medios son los medios de desinformación, no son los medios de información, y las redes son de desinformación, se encargan de desinformar a la gente. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer para informarnos es realmente ponernos a investigar por nuestra cuenta y poner realmente un criterio muy balanceado, sin paranoias, sin psicosis, sin rollos adentro, ¿sí? De pánicos, etcétera, sino realmente objetivamente, a ver, voy a investigar, no me voy a tragar como una píldora lo que dice todo el mundo, sino voy a investigar, y investigando me voy a dar cuenta que es lo mejor para mí y para mi familia. Eso es lo que yo diría. Y entonces yo les estaba diciendo a mis hijos que para que a nosotros en México, a la población, les llegue la vacuna, falta mucho. O sea, realmente el gobierno dice, ya compramos tantos millones, ya hicimos tanto. El gobierno de México ha comprado millones de vacunas, millones, a diferentes empresas. Para que nos llegue una vacuna particular,
a nosotros y que, porque el gobierno mexicano las está tratando de dar gratis, o sea, esa es la mentalidad, la vacuna va a ser gratuita. Ok, perfecto, fantástico. Ya me imagino las colas de millones de personas, sí, literal, para que te pongan la vacuna gratuita, ok. Y eso va a tardar muchísimo. Entonces, yo les decía a mis hijos, tengan paciencia porque la vacuna, si es que decidimos por una vacuna, va a tardar muchísimo. Tal vez a finales del 2021, principios del 2022, nos podremos estar vacunando. ¿Sí? Lógicamente, las personas que tienen mucho dinero van a empezar a comprar las vacunas. Eso es lo que va a suceder. Porque yo sí creo que hospitales privados, doctores privados que cobran un dineral de consulta, etcétera, van a empezar a tener las vacunas. Y te van a vender la maldita vacuna en, ¿qué quieren? ¿$200? ¿$300? Y la gente que tenga dinero la va a comprar. Pero si tú como padre de familia tienes 5 miembros de tu familia, ¿cuánto te vas a gastar? ¿$1,000? ¿Te vas a gastar $1,300 en vacunar a toda tu familia? Digo, que quienes lo tienen, pues felicidades. Quien no, pues se va a tener que esperar a la vacuna gratuita del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, aún así es muy temprano para decir, sí, vacúnate, no vacúnate. ¿Cuándo te vas a vacunar? ¿Cuándo no te vas a vacunar? Sí, pero esa es mi perspectiva. ¿Ok? Bueno. Demasiado choro con las vacunas. Pero es que lo tenía que decir y creo que tengo que ser muy congruente porque por mí mismo y por la gente que me escucha, porque no quiero confundir a la gente. ¿Sí? Quiero ayudarla a que piense por sí mismos, básicamente. Bueno, en vivo, vamos a pasar a otra cosa totalmente diferente. Este en vivo es sobre la mente criminal. Sí, sobre la mente criminal. Es un tema muy interesante. Sí, muy interesante. Dicen por ahí en el arte de la guerra que si no conoces a tu enemigo no sabes cómo ganarle. Sí. Y yo me dedico personalmente a mi profesión, mi trabajo es asesorar a las personas a estar más seguras en relación a actos violentos. Dentro de esos actos violentos podríamos hablar de actos delincuenciales, actos criminales. Todo aquel acto violento que lastima a terceros, a final de cuentas es un acto criminal. ¿Sí? Cuando tú injustificadamente lastimas a alguien por ambición, por reconocimiento, por ego, por vanidad, por deseo sexual, por codicia, por lo que sea, es castigable. ¿Sí? A los ojos de la ley humana y a los ojos de la ley universal. Básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lastimar a otro ser humano no está bien, así de simple. ¿Sí? Causarle dolor, ¿por qué no está bien? ¿A ti te gusta que te causen dolor? Pues no, ¿sí? Y todos los grandes sabios, me parece que Jesucristo lo decía, Buda lo decía, todos los grandes maestros dicen lo mismo. No hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. ¿Sí? Si a ti no te gusta que te lastimen, pues no lastimes a otros. Si a ti no te gustaría que te lastimen a tus hijos, a tu hermana, a tu mamá, ¿por qué tú lastimas a otras? ¿Sí? Pero bueno, eso es una percepción pues, que requiere de un cierto nivel de conciencia y yo creo que de despertar interno. ¿Ok? Porque si nosotros analizamos la raíz misma de los actos criminales y de la mente delincuente, de la mente criminal o de la mente depredadora, que de hecho ya forma un modus operandi donde cree esa persona que la única forma de interactuar con sus congéneres es lastimándolos, ¿sí? Si nosotros analizamos cuál es la raíz básicamente es ignorancia. Básicamente es ignorancia. ¿Sí? ¿Ignorancia en qué sentido? No ignorancia de que no fue a la escuela o ignorancia de no tiene la información suficiente. No me estoy refiriendo a ignorancia en el sentido de cúmulos de información. Me refiero a ignorancia en relación a comprensión de las consecuencias de tus actos.
Muchas personas creen que sus actos no tienen consecuencias o se creen muy inteligentes y muy listos y creen que van a poder escaparse a las consecuencias de sus actos. Hay personas que creen, sí, que se creen las más listas del mundo, las más astutas y si mato a esta persona y no me descubren, no me atrapan, ¿qué importa? No pasa nada. ¿Sí? Hay personas incluso que van más allá, que simplemente no tienen conciencia y comprensión de lo que es correcto o incorrecto. Para ciertas personas, matar a alguien más no está mal. Para ciertas personas, violar, perdón, se trabó, ya, es que se está acabando la batería, para variar. Para otras personas, abusar sexualmente de alguien más no está mal. ¿Sí? O sea, si nosotros analizamos, por ejemplo, uno de los peores casos, ¿sí?, de mente criminal, ¿sí?, los sacerdotes pedófilos. Los sacerdotes pedófilos, ¿ok?, que su argumentativa es porque Dios me dijo. O sea, no estoy inventándolo. O sea, los sacerdotes cuando violan niños, niñas y abusan no de uno o de una niña, sino de 10, 20, 30, 40, 50 abusos sexuales a lo largo de su carrera eclesiástica. Y cuando se les pregunta por qué, ¿sí?, ellos dicen porque Dios así lo quería, porque no pasa nada, sí, no está mal. O sea, ni siquiera lo ven como algo malo. Sí. Muchos secuestradores, bueno, pues de algo tengo que ganarme la vida. Tú le preguntas a varios sicarios, oye, ¿por qué destripas gente viva? ¿Por qué las matas? ¿Por qué? Eso no es un trabajo. No está mal, es un trabajo. Así como el plomero destapa caños, yo destripo personas. Y es el trabajo. Y eso es todo. Al defraudador, al estafador, también lo mismo. Oye, defraudaste a millones de personas, porque hay, fraudes pequeños, a corta escala y a gran escala. Un defraudador que, por ejemplo, defraudó a miles de personas y que les quitó sus ahorros y que les ha quitado su patrimonio, etc. ¿Ustedes creen que tienen un mínimo de remordimiento? En realidad no tienen remordimiento. ¿Por qué? Porque en su percepción lo que hicieron no está mal. Porque así es la vida. Porque muchas personas como estas piensan que estamos en la ley de la jungla y el más fuerte sobrevive. Y sobre esa base de el más fuerte es el que sobrevive, entonces la ética queda a un lado. ¿Por qué? Porque si mi percepción de vida es tengo que sobrevivir de cualquier forma y a toda costa y a cualquier precio, la ética y la moral queda a un lado. Lo que es correcto e incorrecto queda a un lado. ¿Por qué? Porque a la hora de sobrevivir todo se vale. Y hay personas que piensan así. Hay personas que creen que todo se vale. ¿Por qué? Porque es que tuve una infancia muy difícil, yo nunca tuve oportunidades y por eso secuestro, por eso mato, por eso violo, por eso, ¿sí? Así de simple, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado personas que saben que está mal, de alguna forma, pero creen que las consecuencias de ese acto incorrecto que sería, y no estoy hablando de una moralina, o sea, estoy hablando de una ética básica. La ética básica es que lo correcto es aquello que no hiere a los demás ni a ti mismo. Lo incorrecto es aquello que hiere a los demás y que te hiere a ti mismo, o que te beneficia a ti, pero que hiere a los demás. Eso es incorrecto, ¿sí? Y esa es una ética básica fundamental de la vida, ¿sí? Así es. Entonces, hay personas que entienden esta ética fundamental, pero no creen en las consecuencias. Si el gobierno o la ley no me atrapa, no me descubre, no importa. Sí importa, ¿sabes por qué? Porque está en tu conciencia y en la conciencia de todos los que heriste y lastimaste y violaste y secuestraste y mataste, está ese acto. Y la conciencia es lo único que tenemos. No tienes otra conciencia. No puedes agarrar, me saco esta conciencia y me pongo otra conciencia. Sí, no es posible. La conciencia que tienes es la única que vas a tener el resto de tu vida.
Y cargar un muerto, aquí decimos en México, es que ese cabrón carga un muerto. O sea, mató a una persona, está cargando un muerto. Cargar un muerto no es cualquier cosa, o 2, o 3, o 4, o 5. O cargar que tú sabes en tu conciencia que le robaste a alguien y le quitaste el pan de la boca. O que lastimaste o forzaste a alguien a que hiciera algo que no quería hacer. Y hay personas que toleran eso en su conciencia, lo toleran, se acostumbran a eso. No con eso decir que puedan ser felices con eso dentro de la conciencia. ¿Okay? Aunque ellos crean que son felices, en realidad no lo son. ¿Sí? Y repito, y voy al origen de lo que estaba hablando, es ignorancia. ¿Sí? Porque todas estas percepciones equivocadas, wrong views, como dicen, se basan en la ignorancia. Yo puedo actuar como a mí se me dé la gana, está mal, pero mientras no me atrapen, no me importa. Y oye, las consecuencias no hay consecuencias, no pasa nada. No pasa nada. Eso es ignorancia, porque sí pasa. Definitivamente. Y no estoy hablando de un castigo divino, no estoy hablando de un karma mágico que llega y si tú matas a alguien, entonces va a llegar alguien y te va a matar. Que pudiera suceder, sí, o sea, mismo Jesucristo lo decía, quien vive por la espada, muere por la espada. Y sí es cierto, o sea, sí es cierto, pero no es un castigo divino, es causa y efecto. A ver, si tú vives en un ambiente donde te la pasas extorsionando, matando personas, torturando personas, en ese ambiente, ¿qué crees que te va a pasar? ¿Crees que tu vida va a ser libre de cualquier situación peligrosa? O sea, es un poco de inteligencia, cosa que muchas personas no tienen. No tienen. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sigue siendo ignorancia. Ignorar los efectos de tus actos. Pensar que no ocurre nada. No, sí ocurre, ¿ok? Aunque tú, es que yo no creo en el karma, es que yo no creo que pase algo. Ok, no lo creas. Cuando te lleguen los chingadazos, tampoco lo vas a creer. Entonces no importa que no lo creas. A final de cuentas, vas a pagar todo lo que debes. Todos pagamos lo que hacemos. Todos. Yo digo, siempre he pensado en esto. La impunidad es un concepto humano, ¿ok? Solo existe en la mente humana la impunidad, que alguien haga algo y se salga con la suya. Eso es un concepto humano. A los ojos del universo, de la inteligencia cósmica, de Dios, de la naturaleza, como le quieras llamar, el cosmos, como le quieras llamar, no existe la impunidad. No existe, es así de simple. Todo lo que haces va a generar consecuencias, miles de consecuencias, y esas consecuencias te van a afectar a ti y te van a afectar a los demás. Es muy fácil ponerte en la actitud de haga lo que yo haga, las consecuencias no importan. ¿Por qué? Porque no te responsabilizas de nada, no te comprometes con nada, ¿sí? Yo hago esto, yo hago lo otro, no importa. No, sí importa, responsabilízate de tus actos, porque sí importa. Pero la mente criminal no cree en eso. Lo justifica con 1000 argumentos estúpidos. ¿Sí? Como, ¿por qué matas? ¿Por qué robas? ¿Por qué violas? Porque yo tuve una infancia muy difícil y tengo que sobrevivir y bueno, es solo un trabajo. Son pretextos estúpidos a un acto que está mal o a una serie de actos o una forma de vida que está mal. Porque va a traer consecuencias terribles para la persona, para las víctimas y también para las familias y para los seres queridos del criminal. ¿O a poco creen que las familias que tienen a sus seres queridos en las cárceles están felices de la vida de que sus hijos, sus papás, sus hermanos estén en las cárceles siendo extorsionados, violados, golpeados, agredidos todo el tiempo? No creo que estén felices. Sí, yo creo que han de sufrir bastante las mamás de los hijos que están encerrados por sus actividades criminales, por estar dañando a otros seres humanos. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, personas que simplemente no lo ven como algo malo. ¿Sí? Y es que no tienen ese chip de empatía, básicamente. No tienen ese chip de empatía. Si tú no tienes empatía con los demás, si tú no te pones en los zapatos de los demás, si tú no entiendes el sufrimiento del otro y no te importa, puedes hacerle cualquier cosa.
Lo puedes torturar, lo puedes violar, lo puedes robar, lo puedes extorsionar, lo puedes defraudar, lo puedes engañar, puedes hacerle cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el otro sistémicamente no te importa. No estoy hablando de una cosa intelectual, sino auténticamente los demás no me importan. ¿Por qué? Porque no sé cómo ponerme en los zapatos del otro, en el cuerpo del otro, en las necesidades del otro. No empatizo con los demás. Y eso se llama sociopatía y una forma de psicopatía. Y es una patología mental. ¿Sí? Los sociópatas, por ejemplo, los asesinos seriales son personas que no tienen la capacidad neuronal de empatía, o sea, no saben cómo ponerse en los zapatos de los demás. Y por eso pueden hacer lo que hacen y no tienen ningún problema. Hay personas que ya heredan o nacen con esa configuración genética de falta de empatía. Esa es la realidad. Hay personas que no nacen con empatía. Sí, sí. Y hay personas que a lo largo de su infancia y adolescencia van perdiendo la empatía porque son constantemente maltratados, porque son constantemente agredidos. Cuando tú sometes a una persona, a un niño, a un bebé, a un niño, a un adolescente, lo sometes a maltrato continuo, constante, va a empezar a generar una coraza, va a empezar a tener una disociación interna, se va a empezar a separar de sí mismo. ¿Por qué? Porque es una forma de defensa para poder sobrevivir psicológicamente esos años de maltrato. Y esa forma de defensa genera psicopatías y sociopatías. ¿Sí? Y se los digo en persona, o sea, con mi propio ejemplo. Yo sufrí de los 5 años a los 20 más o menos, por diferentes circunstancias de la vida, sufrí mucho maltrato, mucha violencia, golpes, de todo, ¿sí? Drogas, sexo y rock and roll también, pero para bien, pero también para mal. Y empecé a generar una disociación interna, empecé a generar una apatía. Entonces, no me costaba trabajo ponerle la pistola a alguien en la cabeza. No me costaba trabajo. No me costaba trabajo golpear a alguien. De hecho, yo disfrutaba golpear a alguien. O sea, me encantaba ver a los que se sentían muy machos alfa y muy agresivos y muy gallos, verlos como su carita de miedo y de pánico cuando los estás madreando y los estás lastimando. O sea, a mí me gustaba la violencia. Llegué a un punto donde me gustaba la violencia. Necesitaba violencia en mi vida. Sí. Y eso se va generando por años de maltrato. ¿Sí? Y no saben lo que me ha costado volver a encontrar mi empatía con los demás. Y ese es mi trabajo personal. Empatizarme con los demás. Porque mientras más te empatices con los demás, y mientras más te pongas en los zapatos de los demás, es mucho menos probable que puedas hacerles daño. Porque a la hora de tú lastimar a alguien y te empatizas con ese alguien, su dolor que tú estás provocando, su dolor va a ser tu dolor. Entonces, cuando tú lastimes a alguien físicamente hablando, verbalmente hablando, mentalmente hablando, cuando tú hagas algo como eso, el dolor que le estás causando lo vas a sentir tú, como si fuera tu dolor. Y entonces, como te va a doler, no te va a gustar y no lo vas a hacer. ¿Ok? Y es un tema de empatía. Por ejemplo, la compasión. Compasión es empatizarte con el otro. No es lástima. Y no es la piedad católica. Ay, pobre. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de empatizarte al máximo con alguien que está sufriendo y no ponerte con él ahí a sentarte a sufrir, sino sentir su dolor y darte cuenta de lo que está sufriendo en ti mismo y por lo tanto ayudarle como te ayudarías a ti mismo sin dudar. Eso sería la compasión realmente, la compasión en acción, ¿ok? Y la mente criminal no tiene compasión, no tiene piedad, no lo tiene, ya sea porque fue formada por maltratos, por circunstancias de la vida, o ya sea porque fue heredada genéticamente esa sociopatía, esa psicopatía. A final de cuentas, el resultado es una persona que no tiene
empatía, no tiene compasión, no tiene piedad. Y si tú estás buscando razonar y rehabilitar a una persona que ya cruzó la línea varias veces y que simplemente su forma de vida y la única forma de interacción y de comunicación que conoce con su entorno es a través de dañar, estás viviendo una utopía. Sí. Cosa que mucha gente no quiere aceptar. Sí. O sea, no quiere aceptar, no, los delincuentes son rehabilitables. No, 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 no. A ver, no. Una persona, un tipo que viola a un niño o a una niña no es rehabilitable. Es así de simple. No lo es. Está enfermo. ¿Sí? Está enfermo y necesita ser eliminado y sustraído de la sociedad o castrado químicamente. ¿Sí? Se le debe de eliminar esa parte del cerebro porque está enfermo. O sea, no hay manera de ayudarlo. Un niño sicario que se dedica a destripar, a matar, a torturar y que no se toca el corazón, y literalmente no se toca el corazón, no tiene compasión y no tiene ya empatía. O sea, en su ser, en su sistema no existe ese chip. En su software no está esa aplicación. ¿Ok? Entonces no hay manera de ayudarlo, no hay manera, ¿sí? Y va a seguir dañando, porque es lo único que conoce, ¿sí? Entonces, la mente criminal, no voy a generalizar porque sería como muy ignorante de mi parte, pero sí puedo decir algo. Muy pocos seres humanos con mente criminal son rehabilitables, muy pocos. Aquellos que cruzaron la línea de lo innombrable no son rehabilitables. Miren, les voy a poner mi ejemplo, ¿ok? Más o menos como a los 14 años, yo andaba en actividades criminales, en cierto sentido, ¿ok? No tan graves, pero sí andaba haciendo chingadera y media, ¿ok? Y el grupo con el que me juntaba, ¿sí?, empezó a trastornarse, ¿ok? Y cuando empezaron a pensar en violación, que tenían un derecho de abusar de mujeres, nada más porque son mujeres, en ese momento yo me aparté, ¿sí? Porque yo dije, este es mi límite, o sea, yo no voy a violar a nadie, ¿sí? Así de simple, no está en mi chip, no está en mi corazón, ¿sí? En el momento que empezaron a pensar en eso, simplemente me aparté. Yo no crucé esa línea, nunca. Y varios de mis compañeros o colegas sí la cruzaron. Pregúntenme dónde están ahora. Pregúntenme si son rehabilitables. Si yo confiaría en ellos, si los dejaría entrar a mi casa. Me han tratado de buscar y los corto. Me tienen miedo porque yo los amenacé de que si los volví a ver cerca, ese iba a ser su último día, que iban a volverme a verme a mí y a cualquier persona, ¿sí? Y entonces entendieron y no se han acercado, ¿ok? ¿Pero por qué? ¿Por qué hubo esa disociación? ¿Por qué yo me pude rehabilitar? O sea, ¿por qué yo, Bruno Orozco, después de hacer chingadera y media, me pude rehabilitar? En ese sentido, ¿por qué yo ahora soy incapaz de lastimar a otro ser humano? A menos que me quiera lastimar, que eso ya es defensa legítima, ¿sí? Pero yo, gratuitamente, por ambición, por deseo, por codicia, por reconocimiento, por lo que sea, por un berrinche, por locura, lastimar otro ser humano u otro ser vivo, si acaso, me es impensable. No está en mi sistema, no puedo, ¿sí? ¿Y por qué yo me rehabilité y ellos no? ¿Por qué cruzaron una línea? ¿Sí? De lo que yo digo innombrable, ¿ok? Agarrar y torturar y ejecutar a una persona, destriparla, cortarle los brazos, como ahora es en México. En México así es ahora. Tú ves a chicos de 12, 13, 14 años colgando a personas de cabeza, cortándole los genitales y metiéndole los genitales en la boca a otra persona. Ves a chicos de 14, 15, 17, 18 años abriendo en canal a mujeres, ¿sí?, desde los genitales hasta la garganta, sacándole las tripas, ¿sí?, y violándolas destripadas. O sea, ¿ya me entienden?
A ver, trata de rehabilitar a un pinche monstruo como ese. O sea, trata de rehabilitarlo. Eso sí es mente criminal y no chingaderas. Y esos viven entre nosotros, aquí en México. ¿Ok? Entonces, si no conoces la mente criminal y cuál es su origen, y de ahí cómo se desarrolla y cuál es su modus operandi y por dónde puedes, en primer lugar, salirte del radar de esa mente criminal. En segundo lugar, si no te puedes salir del radar de esa mente criminal, ¿cómo eliminas la fuente de agresión o cómo eliminas a ese depredador? Eso es lo que tienes que pensar y es lo que tienes que entrenar. ¿Ok? Entonces son esos procesos. ¿Ok? Entonces yo empecé en vivo tratando de que ustedes entendieran cuál es el origen de la mente criminal. Puede ser genético, heredado, puede ser formado, puede ser de muchas formas. El punto es que básicamente el criminal es un ignorante, ¿sí? Y no estoy diciendo ignorante que sea tonto, no es lo mismo. ¿En qué sentido es ignorante? En que no comprende por X o Y razón que hay consecuencias para los actos. Un sociópata no le interesan las consecuencias, no las ve o literalmente no le importan las consecuencias. Y no estoy hablando de consecuencias legales, estoy hablando de consecuencias también legales podrían ser, pero estoy hablando de consecuencias familiares, personales, sociales, culturales, bla, 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 bla. ¿Sí? No les importa, así de simple, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a esto. Si nosotros comprendemos a este ser humano no le importan las consecuencias y va a hacer lo que sea en su mentalidad de sobrevivir y se vuelve prácticamente un reptil, o sea, su cerebro reptiliano, y no estoy hablando de los reptilianos alucinados que la gente cree que los reptilianos, no metan pendejada y media, por favor, y que los pleyadianos y la chingada, no. Estamos hablando serio, ¿sí? No, o sea, las infantiladas y las adolescentadas, llévenselas para otro lado y sus alucines para otro lado, ¿sí? No estoy de conspiracionista, ¿sí? Por favor, estoy hablando del cerebro reptil, ese que no tiene emociones. O sea que simplemente está totalmente disociado de esta energía mamífera. Si ustedes analizan a los mamíferos, o sea, ustedes analicen, por ejemplo, el cerebro mamífero, ¿sí? Vean a los perros. O sea, tú ves una perra que tiene sus perritos y la perra está siendo consciente de que esos perritos son suyos de alguna manera y que los tiene que proteger. Está programada genéticamente, por un lado sí, es lo único que conoce, pero por otro lado sí hay un cierto nivel de conciencia, se da cuenta. Y si tú vas y pateas a los perritos o los tratas de lastimar, la perra va a reaccionar. Entonces hay un acto de defensa en relación a un sentido de empatía con sus perritos, ¿sí? Porque de alguna manera se refleja en sus perritos. Lo mismo pasa con los puercos, lo mismo pasa con las vacas, lo mismo pasa con los mamíferos, ¿sí? Básicamente. Pero los reptiles tienen otra idea, ¿sí? Tienen otra configuración neuronal. Un pinche cocodrilo es un cocodrilo, ¿sí? Una mamba negra te muerde y no va a estar pensando, no va a estar, o sea, no, vele los ojos a los reptiles. Los reptiles tienen ojitos, tienen esos ojitos o esos ojotes que realmente no les ves nada adentro. Son unas máquinas de depredar. Y hay seres humanos que llegan a ese punto. Hay criminales que llegan a ese punto. Los ves a los ojos y son unos malditos reptiles. Ni siquiera unos tigres, ni siquiera son feroces como un tigre. Tú le ves los ojos y estás viendo los ojos de una maldita serpiente. Y pobres serpientes, son hermosas. Pero si tú los ves los ojos de una cascabel. ¿Ok? Tú ves los ojos de una serpiente, una víbora de cascabel, los ves y realmente son impactantes. Porque no hay nada dentro. O sea, ves los ojos de una máquina de matar. Es una depredadora nada más. Entonces, cuando tú te enfrentas a alguien, a una persona que tiene un cerebro reptiliano predominante y su parte mamífera, su parte de empatía y de conexión con los otros mamíferos prácticamente no existe, ¿qué chingados le vas a argumentar? O sea, vas a tratar de cambiar su conciencia. ¿Cómo? Yo no sé cómo, ¿sí? Tal vez alguien lo sepa.
Es como, por ejemplo, las mujeres, ¿sí? Ahora todo el rollo feminista, etcétera, las mujeres, que evidentemente están siendo atacadas, son un grupo vulnerable, esa es la realidad, ¿sí? Están siendo atacadas las mujeres, aquí a mí ya es escandaloso, diario salen noticias en México, diario. Ahora encontraron calcinada a esta mujer que había desaparecido 2 días antes. Antier encontraron a otra metida en un tambo, y a otra le encontraron en una barranca violada y matada y descuartizada, y a otra así. O sea, esa es la realidad de las mujeres hoy en día, ¿ok? Ahora, el feminismo moderno, que es bastante radical, ¿sí? Y fanatizado, y no está ayudando en nada, ni siquiera a las buenas y a las verdaderas feministas, promulga de alguna manera, por un lado, que sataniza a los hombres. La culpa es de los hombres, y los pinches hombres son una mierda. Ahí ya vamos muy mal, pero bastante mal, porque es una radicalización ya de género, ¿ok? Los hombres son, entonces yo soy una mierda. Yo soy una mierda solo por ser hombre. Digo, es bastante pendejo, pero bueno. Por un lado está esa radicalización ideológica de género. Los hombres son una mierda, ¿ok? Lo cual ya está mal. 2, tenemos que hacer un mundo de mujeres y cambiarle la conciencia a esos hombres que son una mierda, ¿ok? Cambiarles la conciencia, ¿ok? Es una respuesta que es entendible. Si nosotros vemos cómo han sufrido las mujeres, entiendo la desesperación de las mismas, ¿ok? Pero que la mujer siga pensando que le va a cambiar la percepción y el chip le va a meter la aplicación de empatía de género, o sea, me voy a empatizar contigo porque eres mujer, a una persona, a un hombre que se dedica a violar y a matar mujeres, están mal de la cabeza, porque no vas a poder cambiarle el cerebro a un depredador sexual de mujeres, ni de niños, ni de niñas, o sea, no lo vas a hacer. Lo que te queda es aprenderte a defender de esas personas, porque si tú quieres hacer un cambio social, cultural y un cambio de paradigma, ¿sí?, de la mente colectiva, de género, ok, no estoy diciendo que eso esté mal, pero si estás pensando que ese cambio va a venir ahora y que los depredadores sexuales y acosadores y depredadores de todo, los sociópatas contra las mujeres, van a dejar de serlo solo porque hay un cambio cultural que tú estás tratando de generar, estás mal de la cabeza, porque no va a suceder. ¿Ok? No va a suceder. No va a suceder. Por eso yo les digo a las mujeres, qué bueno que marchen, qué bueno que ni una más, qué bueno que haya movimientos feministas no radicales, sino feministas de conciencia, de igualdad de género, no de los hombres son una mierda, ¿ok? Porque esas ya están mal de su cabeza. Entonces, qué bueno que haya todo eso, pero eso no sustituye y no, vamos a decir, no excluye la posibilidad de que sean atacadas por gente que les viene valiendo madre los cambios sociales de género, la conciencia de género, ser políticamente correcto, etc. Les viene valiendo madre. De hecho, por el contrario, les enoja más y les empodera más. El depredador de mujeres se siente más asusado y se siente más excitado con todos estos movimientos, porque ahora estos movimientos radicales se presentan como enemigos. Entonces el depredador de mujeres ya tiene la justificación, ¿sí? El depredador ahora justifica más. Dice, con que las mujeres nos ven como enemigos, pues ahora vamos a ser más enemigos. Y ahora sí me las voy a chingar porque son una mierda de viejas, pinches locas, que no sé qué. Y eso es lo que está pasando. Y es tonto, ¿sí? Entonces, si ustedes, seas mujer o no, estás apelando a que un pinche reptil humano, una persona, porque esa es la mente criminal. La mente criminal es una predominancia reptil con una combinación torcida del cerebro mamífero. ¿Y por qué digo combinación torcida? Porque el cerebro mamífero va a actuar tal vez emocionalmente. Yo no estoy diciendo que todos la mente criminal sean apáticos y no tengan emociones. Hay criminales extremadamente emocionales, pero su sistema interno emocional está totalmente torcido. Y si nosotros conjugamos un cerebro mamífero torcido y totalmente lastimado por circunstancias de la vida, por una infancia terrible, etcétera, etcétera, y lo conjugamos ya con un cerebro reptil, apático y depredador,
Tenemos una combinación explosiva e irremediable. ¿Ok? Entonces, la mente criminal es complicada. Sí. Y si ustedes creen que le van a cambiar la mente a muchos criminales, no es posible. Ya están jodidos, ¿sí? Y lo único que tienes que hacer, como decía Buda, el Buda decía, el sol quema, ¿ok? No lo puedes tapar, no lo puedes, ¿sí? A ver, voy a tapar el sol. Lo único que puedes hacer es refugiarte del sol. Ponte una sombrilla, ponte abajo de un árbol, etc. ¿Ok? La mente criminal existe. Parte de esa mente, la gran mayoría de esas mentes son irrehabilitables, no se pueden rehabilitar, así son, ¿ok? Y existen, y depredan, y te pudiera tocar. Lo único que puedes hacer es refugiarte de esos seres, es lo único que puedes hacer. Pero no nada más refugiarte, también, si quieres ir un poquito más allá, tienes que aprender a defenderte de esos seres. Y la única manera de defenderte efectivamente de esos seres, la única manera de defenderte efectivamente de esos seres es conociéndolos, poniéndote en los zapatos del criminal. Porque hay una cosa muy curiosa, todos adentro tenemos un criminal, todos adentro somos bastante violentos también. Tú, yo, cualquiera, mi mamá, mis hijos, bla, bla, todos tenemos el chip de la violencia. La aplicación de la violencia. Lo que sucede es que ese chip de violencia que está ahí latente y está ahí funcionando, ¿sí? Está matizado y regulado por otros chips, por otros elementos subconscientes y conscientes, llamados por un lado normas sociales, por otro lado cultura, por otro lado formaciones académicas, por otro lado crianza familiar, por otro lado ejemplos de inspiración, arquetipos, o sea, ¿sí? Deseos personales, o sea, son muchos elementos que hacen que ese chip de violencia esté ahí regulado, ¿ok? Entonces todos tenemos eso. Si nosotros logramos entender nuestra propia violencia y cómo funciona, y de ahí podemos entender la violencia de los demás y cómo funciona, y cómo esa violencia, cuando no está regulada por todos estos elementos, se vuelve en una mente criminal. Y no nomás una mente criminal que lastima físicamente, ¿sí?, a otros. Ustedes están pensando, sí, el asaltante, el secuestrador. No. A ver, la pareja que abusa sexualmente, golpea, abusa físicamente y sexualmente de su pareja, ya hombre o mujer, es un criminal. Un hombre que le pega a su mujer es un criminal, ¿sí? Una mujer que chantajea a un hombre y lo hace y lo lleva a puntos, ¿sí?, de desquiciamiento, ¿sí?, también, ¿sí?, puede ser una criminal. Hay mujeres que, vamos, te sacan hasta los calcetines. O sea, son unas extorsionadoras de primera. Sí. Hay mujeres, ¿o qué creen? ¿Que no hay mujeres criminales? O sea, ¿sí? O un niño en un barrio que nace en ese barrio y vive en la calle y vive con maltrato constante y abuso, etc. Y de repente ese niño se vuelve un sicario y es un chamaco de 13, 12 años que ya trae un arma y anda matando gente. Ese niño es un criminal. O sea, su violencia interna ya le sobrepasó a tal punto que ya sus actos son criminales, ¿ok? Entonces, un estafador es un criminal. A mí me estafaron, ¿sí? Y un amigo, y ese amigo no es amigo, evidentemente, porque me estafó con bastante dinero, ¿sí? Y me estafó, me engañó y me sacó el dinero. Ese tipo es un criminal. Y además es un pinche puto, porque además se esconde y se hace el güey. Además, o sea, de criminal, aparte cobarde, peor tantito, ¿sí? Porque ni huevos tiene para enfrentar los actos, las consecuencias de sus actos. Ni huevos, ¿sí? Tiene, ¿sí? Entonces,
Esos son los estafadores, los defraudadores, son como ratoncitos. Comen y se esconden. Comen y se esconden. Y roban. Y cuando los confrontas, ¡pum!, se meten a la madriguera y ya se quedan ahí. Ese también son criminales. ¿Sí? Entonces no piensen en un criminal como alguien directamente violento o expresivamente violento o evidentemente violento. Un criminal puede ser implosivamente violento, secretamente violento, ¿sí? ¿Por qué? Porque estafar a otro ser humano es ejercer violencia en ese ser humano. ¿Por qué? Porque lo sacas de su bienestar, lo hieres, lo lastimas, ¿sí? En sus bienes, en su trabajo, en alimentar a sus hijos, ¿sí? Un hombre que todo el tiempo está tratando de puta y de pendeja a su pareja, a su novia, es un criminal, ¿sí? Un hombre que se la pasa celando a la mujer y haciendo la mierda y diciéndole que eres una pendeja y eres un idiota y la viola y la golpea, es un pinche criminal. Es un criminal, así de simple. Una mujer que extorsiona bajo el velo de soy mujer y bla bla y le saca todo el dinero a su exmarido, es una criminal, ¿sí? ¿Por qué? Porque debería ponerse a trabajar en vez de estarse chingando al exmarido. Es así de simple. Y la mente criminal es a muchos niveles, ¿ok? Está a muchos niveles. No nada más es el criminal clásico que viene y te trata de un martillazo en la cabeza. O sea, eso me tienen que entender, porque la mente criminal es la mente depredadora. Y la mente depredadora, ¿sí?, se expresa de muchas formas. No nada más de depredación evidente. También hay una depredación sistematizada, metódica, con alevosía y ventaja, con manipulación psicológica, una depredación que a veces no necesita ni siquiera el acto físico de herir, nada más con las palabras y con la mente maquiavélica para herir y para manipular a otro, te lo vas chingando. Eso también es ser criminal, ¿sí? Entonces, las mamás, por ejemplo, y los papás que maltratan a sus hijos, los golpean y los tienen en un estado de miseria total y los meten a trabajar y los explotan. Son criminales, así de simple, ¿sí? A un niño no le puedes hacer eso, a tu propio hijo no lo puedes maltratar de esa forma, no lo puedes tratar de esa forma. El papá que agarra y le dice a su hija, te vistes como puta, que no sé qué. A ver, si tú eres uno de esos, pendejo, déjame decirte una cosa, eres un pinche criminal pendejo, no deberías tener hijas. Así de simple, eres un pendejo, ¿sí? No le puedes decir a tu propia hija puta, ni a tu esposa, ni a una mujer, no le puedes decir puta. El puto eres tú. Eres un pinche criminal, ¿sí? Entonces, ¿queda claro? La mente criminal es este maldito chip, o ausencia de chip, como le quieran llamar. Ausencia de empatía. Como los demás me vienen valiendo madre, sistémicamente, endémicamente, no me importan. Entonces puedo decir, pensar y hacer cualquier cosa que les hiera, creyendo que no va a haber consecuencias de mis actos, o que sí hay consecuencias, pero a mí no me van a tocar, porque soy muy inteligente, porque soy la neta. No eres inteligente, no eres la neta, eres un ignorante. Así de simple, ¿ok? Y si ustedes creen que pueden rehabilitar a muchos criminales, están mal de la cabeza. Es como la mujer que pasa tiempo con el hombre y el hombre le pega, ¿no? El marido que le pone unas madrizas a la mujer, ¿no? Y la mujer ya se acostumbra, ya quiere, ya incluso hasta lo justifica. O sea, dice, oye, pero te está pegando, ¿eh? Sí, porque me lo merecía. ¡Ah, cabrón! No, pues vas muy bien, ¿sí? ¿De quién es culpa? A ver, vamos a ver este ejemplo que es maravilloso porque además aplica a todo, ¿sí? En relación a los criminales, ¿ok? El hombre que le mete unas madrizas a su esposa o a su novia o a su pareja, por cualquier razón, ¿sí? Es un criminal, así de simple, ¿sí? Eres un criminal, si tú lo haces, eres un criminal, ¿ok? Entonces, la mujer, que es la víctima, empieza a jugar este juego enfermo, donde dice, me lo merezco, así es la vida, me pega porque me quiere, lo dicen, ¿eh? Y entonces vamos a ponernos y vamos a entender, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad?
del criminal o de la víctima que sigue estando con el criminal y lo justifica. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. Ayer o antier vi una noticia. En la Ciudad de México le robaron a un extranjero un reloj de $15,000. O sea, le robaron un reloj, lo asaltaron y le robaron un reloj de $15,000. ¿Ok? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿Qué va a pasar si yo traigo un reloj de $15,000? ¿Ustedes creen que qué va a pasar cuando yo traigo un reloj de $15,000? Yo te recomiendo que si traes un reloj de $15,000, traigas por lo menos un guardaespaldas. Digo, mínimo, ¿no? Es como si yo anduviera en la sabana de África en la noche, me untara de sangre, me pusiera unas vísceras de búfalo y empezara a caminar en la sabana en la noche, y luego me ataca un león y me empieza a atacar y le empiezo a echar la culpa al león por ser león. O sea, le empiezo a decir, ay, me atacó un león y me quejo, y que el león, qué mala onda son los leones. A ver, ¿de quién es la culpa? ¿Sí? Los leones van a estar ahí, los criminales siempre van a estar ahí. Somos nosotros los que tenemos que no untarnos de sangre, no ponernos vísceras en el cuello, no ponernos de pechito para que nos hagan mierda las personas que están enfermas de su cabeza por muchas razones y que se denominan, ¿sí? No autodenominan, aunque a veces sí, criminales. ¿Ok? Bueno, en fin, espero sea de buen ojo y buena vista lo que les dije, y si no, y no están de acuerdo, no importa, tomen lo que están de acuerdo. Yo no tengo la verdad, son los puntos de vista de alguien que se equivoca, de alguien que se confunde. Entonces, solo estoy expresando puntos de vista. Ustedes tomen lo que les sirve, lo que no les sirve, no lo tomen. Si perdieron su tiempo 1 hora y dijeron, no me sirvió nada lo que dijo, bueno, está bien, ya te diste cuenta lo que no te sirve. Y si tú entras en un rollo de todo lo que dijo estoy de acuerdo, bueno, también analiza, porque no está bien que estés 100% de acuerdo con nadie. Investiga por ti mismo, encuentra la verdad por ti mismo, por ti misma, descúbrela, desarróllala, ¿sí? Más allá de lo que diga cualquier persona. Que estén bien, nos vemos en un próximo en vivo. Adiós.